Muy bien. Espero que se escuche bien ahí, que nos estemos escuchando. Lo que veíamos hace 2 semanas era esta ocasión cuando Pablo inicia su tercer viaje misionero y la ciudad a la que llega, o la ciudad principal a la que llega es Éfeso, que es el capítulo 19. Y ahí es donde vimos el antecedente en Éfeso de este hombre llamado Apolos, ¿verdad? Que Apolos dice su nombre instruido en las escrituras, elocuente, espíritu fervoroso. Entonces, es como una persona que tiene mucha pila, pues, tiene mucha pila, mucha energía, pero también habla bien, pues, es decir, sus palabras son articuladas y hacen sentido y maneja muy bien elocuentemente su predicación. Y el asunto con él era que lo único que sabía o él sabía acerca de Jesús hasta el bautismo de Juan para arrepentimiento. Entonces, eso es lo que él predicaba. Hasta que Priscila y Aquila, dice, lo llaman aparte y le exponen más exactamente el camino de Dios. Ya había más información o ya había más hechos que habían sucedido desde el bautismo de Juan, pues que tienen que ver con el ministerio, la muerte, la resurrección, sepultura y resurrección de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo y ahora la predicación en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y cuando Pablo ya llega ahí a Éfeso, se encuentra con algunos discípulos y les pregunta, ¿recibiste al Espíritu Santo? Y la respuesta, como yo entiendo que eran discípulos o habían aprendido de aquello que Apolos había compartido, digamos, de una manera incompleta, ya había habido más información, ¿verdad? Entonces dicen, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Y ahí es donde lo que leímos ahí en Hechos 19, si quieren lo leemos otra vez, en el 19:4. Dicen, ¿qué fuiste bautizado? Y le contestan, en el bautismo de Juan. Eso ya había pasado hace, pues no sé, 30 años a lo mejor. Y dice el versículo 4, 19:4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que es Jesús el Cristo. Eso es lo que predicaba Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero aquí hay otro bautismo que es en el nombre del Señor Jesús, y en ese no habían sido bautizados. Entonces, la diferencia, o por qué 2 bautismos, ¿no? ¿Por qué 2 bautismos? Entonces, el primero corresponde muy a los judíos con la predicación de Juan como un vocero que anuncia la venida del Señor Jesucristo, pero una vez que conoces y crees en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces hay otro bautismo que es la identificación con el Señor Jesús, es la identificación con el Señor Jesús, es el testimonio público de la fe en Jesucristo como Salvador, y entonces por eso se vuelven a bautizar ahora en el nombre del Señor Jesús. Y dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, lo que habíamos visto recientemente es por qué
en algunas ocasiones cuando Pablo o alguien más, Pedro, Felipe, Esteban, están predicando y alguien cree en la predicación, ¿por qué en algunos casos sí dice que vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas? ¿Y por qué en otros casos no lo menciona? Como el que dijimos de Lidia, por ejemplo, ¿verdad? Que dice, y el Señor abrió su corazón y fueron bautizados. No, no habla nada de la venida del Espíritu, no habla nada del hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué en algunos casos sí lo menciona y por qué específicamente en 3 casos, aquí en Hechos, sí menciona que hablaron en lenguas? ¿Alguien tiene alguna observación antes de irnos a revisar estos textos? ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Marcos. Rafa. Sí, o sea, no sé por qué en algunos casos sí, en otros no, pero lo que sí veo es que como que no hay un patrón, digamos, para recibir a Cristo, o que seamos creyentes. No hay una fórmula, vamos. No hay una Yo fórmula. creo que no, perdón. Sí, sí, que no hay una fórmula que tienes que hacer esto y esto y esto para ser salvo. Mm, O sea, no creo que haya una fórmula, pues, vamos, no creo que haya una fórmula. ¿Sí? Porque algunos, como también en el caso de Pedro, cuando estaba predicando en la casa de Cornelio, que todavía no terminaba de hablar Pedro y ya todos habían recibido al Espíritu Santo. Ninguno Sí, dijo sí, ni siquiera nos dice que todos creyeron, pero yo creo que todos creyeron, porque todos lo recibieron. ¿Sí? No había necesidad sí, de expresarlo, pues. Y ahí no nos dice tampoco que hablaban en lengua. O sea, para mí no hay fórmula o procedimiento o algo para recibir al Espíritu Santo, como yo lo veo, pues. sí, realmente lo que está escrito no es que 1, 2, 3, hay que hacer 1, 2, 3, o decirlo en voz alta o repetir tales palabras eh, para ser salvo y después de ser salvo, eh, hay que bautizarse, hay que hablar en lenguas, se recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay cosas que sí son como que elementales o indispensables en la salvación y otras que respecto a lo que la persona hace o expresa no hay una fórmula para la salvación o para ser salvo. Eso es lo que vemos que está escrito, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues ahora lo de las lenguas, sabemos que eran idiomas, pues no eran balbuceos, ¿verdad? No eran cosas sin sentido. Lo sabemos por lo que escribe Pablo en 1 Corintios, ¿qué es? ¿13 o 12, 13 por Sí, ahí? de hecho, quiero que vayamos allá ahorita, sí. Ok, y 12. supongo, yo interpreto más bien, o supongo que había necesidad, o sea, Dios sabe y el Espíritu Santo sabe que había necesidad de que más gente entendiera, pues entonces no sé si por la región había diferentes idiomas que tenían que ser hablados, pues. Sí, miren, las 3 ocasiones en Hechos donde menciona que hablaron en lenguas por recibir al Espíritu Santo, bueno, son solamente 3 ocasiones, ¿verdad? En el libro de Hechos que dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, solamente 3 ocasiones. La primera está en Hechos 2, que es la primera ocasión donde los discípulos están en el aposento alto y reciben al Espíritu Santo. En el 2:4 dice, por ejemplo, Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y ahí entendemos que son idiomas, porque en el versículo 11 dice, está mencionando de qué orígenes eran las personas que escucharon hablar en lenguas, y dice cretenses, árabes, desde el 9 dice partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, que estaban ahí presentes en Jerusalén. Dice cretenses y árabes, el 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, esa es una cosa muy importante entender, pues, que las lenguas a las que se refiere aquí en Hechos 2, que fue la primera ocasión que los discípulos hablaron, son idiomas, es decir, tenían un sentido, y los que escuchaban esas lenguas entendían, había articulación y significaban algo, y las personas de otros orígenes que estaban ahí presentes escuchaban en su idioma el mensaje, o dice las maravillas de Dios. Había un contenido que se entendía respecto a Dios, ¿verdad? Entonces, estas son cosas muy importantes para recordar. La primera ocasión, Hechos 2, reciban el Espíritu Santo, hablan en idiomas, y el contenido de esos idiomas es la de Dios, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejar ese punto. Luego, la segunda ocasión, en Hechos 10, que ya también lo vimos. Dice en Hechos 10, que es la ocasión donde Pedro, por una visión, se le ordena ir a Cesarea, donde está Cornelio. Cornelio es un soldado romano, y Pedro no entiende este asunto. Dios le da una visión respecto a los animales, ¿verdad? Que bajan en un lienzo, y Dios le dice mata y come, y Pedro entiende que no se refiere a la comida, sino se refiere a la relación o interacción entre judíos y gentiles. Y entonces en el 10:28 Pedro va a Jope, donde están estas personas, ¿no es cierto? En Cesarea, donde hay unas personas que vienen desde Jope, y dice en el 10:28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿verdad? Ese era el mensaje del lienzo con animales, que Pedro no menospreciara y no llamara inmundos a los que no fuesen judíos, a los que eran extranjeros. Entonces, Pedro en el versículo 34 dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que de toda nación se agrada. Jesús de Nazaret, en el 39 dice, nosotros de todas las cosas que Jesús hizo, a quien mataron colgándole de un madero, ¿verdad? Pedro les está hablando acerca de esto, que murió por los pecados. Y luego en el 43 dice, todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Interesante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta es la segunda ocasión donde hay un grupo de personas, ahora son gentiles, escuchan el mensaje del Evangelio y cuando están escuchando entendemos o deducimos que creyeron en su corazón ese mensaje y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y el resultado o lo que sucede inmediatamente en el 46 es les lenguas y que magnificaban a Dios. Esta segunda ocasión donde las personas hablan en lenguas, ya no son judíos como en Jerusalén, de Hechos 2, ahora son gentiles en Cesarea. Y los judíos que están acompañando a Pedro, que observan lo que sucede, dice, ellos también hablaron en lenguas igual que nosotros. Entonces, ese hablar en lenguas también tiene un contenido en el mensaje y dice, magnificaban a Dios, es decir, había un mensaje que se entendía, ¿verdad? Y el contenido de ese mensaje era engrandecer a Dios, eran las maravillas de Dios como Hechos 2. Entonces, esas son las dos primeras ocasiones. Y es muy relevante porque es como el sello de autenticidad de que el evangelio se está expandiendo a los gentiles. Y ahora los gentiles también reciben al Espíritu Santo y hablan en lenguas. Entonces es como que la evidencia de que es lo mismo de Hechos 2, ¿sí? Que no es una imitación, que no es algo, ¿cómo se llama?, desaprobado o algo que no sea de Dios, sino ahí está Pedro presente y el testimonio que dan es lo mismo que nosotros, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Evangelio. Ellos han creído y han nacido de nuevo, pues. Entonces, primero los judíos en Hechos 2 y ahora el Evangelio se abre a los gentiles en Hechos 10. Y en ambos casos, la evidencia es hablar en lenguas, es hablar idiomas, o un evento extraordinario que es hablar en idiomas, las maravillas de Dios. Y la tercera ocasión que sucede es en Hechos 19 con Pablo en Éfeso. Entonces, Éfeso era como el puerto más importante o el puerto más importante de conexión entre el Imperio Romano o las regiones de Asia, Macedonia, Roma, Grecia, Roma. Era la conexión, el puerto de conexión para con la región de Judea y de Canaán o la región de Palestina que conocemos ahora. El puerto más importante era Éfeso. ¿Sí? Digamos que, ¿se acuerdan de esa canción de, ¿cómo se llama?, de Frank Sinatra, de New York, New York, que dice, si la haces en Nueva York, ya la haces en todo el mundo, ¿no? Dice, if you make it, you make it. If you make it here, you make it everywhere, anywhere, ¿no? Entonces, si alguien quería crecer comercialmente o ¿cómo se llama?, comunicarse, vender, tenías que ir a Éfeso, pues ese era el puerto de salida más importante, ¿sí? Y entonces, esta ocasión, que es la tercera ocasión donde se habla en lenguas, ya no está Pedro, ¿sí? Como el testigo, pues, que dijera, sí, sucedió lo mismo que nosotros, pero ahora está Pablo representando, después de Hechos 15, ese concilio, ¿se acuerdan de ese concilio de Hechos 15? Donde se reúne Pedro, Jacobo, los apóstoles, Tito, Pedro, Bernabé, Pablo, Bernabé, Lucas, Timoteo, al parecer estaba ahí también, si no me equivoco.
y están los escritores del Nuevo Testamento, o la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento están ahí juntos en Hechos 15. Y entonces la conclusión de Hechos 15 es que se dan la mano en acuerdo y decir entre Pedro y Pablo y los apóstoles, y le dicen a Pablo, nosotros vamos a ir a la circuncisión y tú vas a ir a la incircuncisión, tú vas a predicar el evangelio a las regiones más allá de Jerusalén, y están en acuerdo con la predicación y con lo que se va a predicar. Y entonces ahora Pablo llega a Éfeso, donde la predicación del evangelio está así como que incierto, porque lo que se conoce en la ciudad es el arrepentimiento de Juan, porque es lo que predicó Apolos. Entonces Priscila y Aquila han predicado un poco más, pero cuando llega Pablo preguntando, ¿y ya recibieron al Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces yo creo que por esa razón es que tiene que ser evidente otra vez las lenguas como evidencia de que la predicación de Pablo, el evangelio que predica Pablo, ¿verdad? Es el mismo de los apóstoles, de Hechos 2 a los judíos, de Hechos 10 a los gentiles, y ahora mediante Pablo es el evangelio de predicación a todo el mundo. Y con esta predicación de Éfeso se abre la puerta a esa cuarta etapa que dijimos en Hechos 1:8. ¿Alguien recuerda Hechos 1:8? Que lo diga de memoria o lo lea. Es la que dice, y van a ir y hagan discípulos en Jerusalén, Samaria, Judea y todo el resto de la tierra, ¿no? Sí, me seréis testigos en Jerusalén, Hechos 2, recibieron al Espíritu, Judea, la región alrededor, Samaria, también ahí recibieron al Espíritu, y ahora a través de Pablo y hasta lo último de la tierra, y el camino era a través de Éfeso, ¿sí? Y vemos al final de Hechos, lo que vamos a ver más adelante, es que Pablo llega a Grecia, llega a Roma, quería ir a España, pero esa es la intención, y por eso creo que muy específicamente esta predicación en Éfeso tiene que ser evidenciada con el hablar en lenguas. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Yo no pregunta, Rafa, pero un comentario nada más como cultural, breviario cultural. Ahí por primera de Pedro, el versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, les escribe Pedro a los hermanos que están en lo que, todo esto es alrededor de Turquía, ¿no? Entonces es la parte del norte, esta del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Éfeso estaba en Asia, y Bitinia es donde está Istambul, es la parte norte, como que fue, alguna vez vimos que como que Pedro agarró la parte norte de Turquía y Pablo la parte centro-sur, más o menos. Ok. Bueno, interesante. Entonces, la pregunta sería para nosotros hoy, 2000 años después o casi 2000 años después de la vida de la iglesia o del inicio de la iglesia en Hechos, ¿los cristianos tienen que hablar en lenguas? ¿Los creyentes tenemos que hablar en lenguas? ¿El hablar en lenguas es una evidencia de que recibimos al Espíritu Santo? Para contestar estas preguntas, tendríamos que ver qué dice Pablo a las iglesias, ¿verdad? Cuando Pablo hace estos 3 viajes misioneros y después les empieza a escribir cartas, ¿verdad? Miren, déjenme
Déjenme irme un poquito adelante en Hechos 20. Luego lo vamos a ver con detalle, pero en Hechos 20, al final de este tercer viaje misionero, Pablo manda llamar a los ancianos de las iglesias ahí cerca. Y luego dice, es como una despedida, ¿verdad? Hechos 20 es una despedida porque Pablo va a ir a Jerusalén para terminar su tercer viaje. Y ahí en Jerusalén es cuando lo apresan, lo meten en la cárcel y después se lo llevan a Roma y allá muere. Entonces, digamos que ya es como que la despedida antes de ser apresado. Alguien que lea Hechos 20, 29 y 30, por favor. Hechos 20, 29 y 30. ¿Quién lo lee? ¿Algún voluntario? Hechos 20, 29 y 30. 29 y 30, Rafa. Sí, por favor. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van el rebaño, y mismo se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta era una especie como de carga en el corazón de Pablo, de decir, ya no van a ver mi rostro, ya no voy a regresar, y cuando yo me vaya, van a surgir personas, dice, son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. El objetivo de Pablo al regresar a las ciudades era para animar, para confortar, para enseñar a los creyentes, ¿verdad? Para que siguieran conociendo más a Dios, para alentarlos a la fe. Y Pablo tenía esa carga, pues, de regresar y ver a los hermanos para confortar sus corazones. Pero ahora él sabe que ya no va a poder regresar y sabe que van a surgir personas que hablen cosas perversas o que enseñen mentira, pues, o que enseñen cosas inadecuadas. Y entonces Pablo lo que hace es escribir cartas a las iglesias, ¿verdad? Y por eso se convierte Pablo en el escritor principal de la doctrina o de la forma de vivir para la iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo es el que escribe 13 cartas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Algunos dicen que Hebreos también, otros dicen que Hebreos no es de Pablo, pero Pablo es el que escribe más cartas y ahí tenemos como el contenido principal para la fe y la conducta de las iglesias, ¿sí? En los escritos de Pablo. Entonces, Pablo tendría que decir si el hablar en lenguas para los creyentes es algo relevante o es algo muy importante, ¿verdad? O cuál es la evidencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y si fuese relevante el hablar en lenguas para la vida de la iglesia, Pablo tendría que explicarlo, ¿sí? Porque su carga es enseñar correctamente a las iglesias. Y Pablo dice, ya no voy a poder ir, pero les escribo. Y les escribe cartas a las iglesias. Y ahí en esas cartas, Pablo tendría que indicar si el hablar en lenguas, bueno, entre muchas cosas, pues, qué es lo importante y qué no es importante, pues. Y Pablo dice, esto es lo relevante para la vida de la iglesia, y es donde encontramos ya no yo, sino Cristo en mí, el tema de los ancianos en las iglesias, el tema del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo vemos en las cartas de Pablo una y otra vez. Miren, vamos a ver a la carta de los Efesios,
Efesios en el, en el capítulo 1. Por ejemplo, ¿dónde están? En el versículo 13 y 14. ¿Alguien lo lee, por favor? Efesios 1, 13 y 14. Y tomen en mente, tengan en mente que Pablo le está escribiendo a estos hermanos en Éfeso, ¿verdad? Los que no sabían si había Espíritu Santo. Los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabían si había Espíritu Santo. Entonces, Pablo estuvo en Éfeso más de 2 años, les enseñó y a tiempo después les escribe esta carta. ¿Qué les dice respecto a su conversión en el versículo 13 y 14? ¿Alguien lo lee? ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Juanjo, adelante. Dice, en él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ajá. Vean en lo que Pablo hace énfasis respecto a la conversión de aquellos efesios que habían recibido al Espíritu Santo. Les dice, también ustedes, habiendo oído la palabra, el Evangelio, habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si les hace la mención muy importante de la predicación del Evangelio, de la fe en el Evangelio y que recibieron al Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? No les hace mención de las lenguas, no les agrega y hablaron en lenguas como algo relevante, pues como algo importante que sucedió. Yo creo que si hubiese sido tan importante, Pablo tendría que mencionarlo aquí. En el 14 dice, ¿y qué es? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Luego, en el 4:17, aquí ya no nos vamos a parar mucho, pero en el 4:17 ahí de Efesios, Pablo les describe las evidencias de ese Espíritu Santo, ¿verdad? Las evidencias del Espíritu Santo, dice, desde el 4:17, dice, esto pues digo y que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido. En el 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre. Y en el 25 están las evidencias del espíritu. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. En el 29, ninguna palabra corrompida sea vuestra boca. 30, no contristéis al espíritu. 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Sí, una vida transformada. Lo mismo dice Gálatas 5, dice, y el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces Pablo en sus cartas, de manera repetitiva, constante, firme, digamos, o ¿cómo se llama? Lo dice una vez, lo dice otra vez, lo dice otra vez, lo dice otra vez en sus cartas. La evidencia del Espíritu Santo es una vida transformada. Y no menciona Pablo en ninguna ocasión el hablar en lenguas como evidencia de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y la única vez que Pablo toca el tema de hablar en lenguas es a la iglesia de Corinto, en Corintios 12, 13 y 14. Yo creo que vamos allá. Busquen por favor Primera de Corintios 14. Bueno, desde el 12, por ejemplo, el Primera de Corintios 12, el título que lleva ahí en algunas Biblias, dice dones espirituales. En Primera de Corintios 12. Y dice, por ejemplo, en el 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. En el 6 hay diversidad de operaciones. 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí habla manifestación del Espíritu para provecho. Es como la forma en que Dios edifica a su iglesia, es usando a los miembros, usando a los creyentes. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Es como los miembros de un cuerpo, ¿verdad? Dios los pone ahí como Él quiere y tienen una función para edificar al cuerpo. Y Pablo habla de ahí más adelante. Y luego dice ahí en el 12:18, por ejemplo, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y a unos puso en la iglesia, primero apóstoles, profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Aquí en esta mención que Pablo hace de los que tienen lenguas, lo dice referente no a todos los creyentes. Y Pablo diciendo, ¿son todos oreja? ¿Son todos mano? Y dice, no, si todos fueran oído, ¿dónde quedaría la mano? Entonces, cuando Pablo explica que Dios puso a los creyentes en la iglesia y a cada uno le dio algo para edificación de la iglesia, dice, a unos les dio una cosa, a otros les dio otra cosa, a otros los capacitó con otra cosa, a otros, y como a otros, dice, tienen don de lenguas, pero no es todos los creyentes, sino son algunos creyentes que pudieran tener este don de lenguas o la capacidad en el espíritu para hablar idiomas, para poder expresar las maravillas a personas que no lo conocen. Incluso dentro de la iglesia pueden haber personas que tengan el don de lenguas para edificar a la iglesia. Eso sí, explicando, ¿sí? Y la única ocasión que explica es a la iglesia de Corinto. Luego dice el versículo 29, ¿son todos apóstoles? Estas preguntas son retóricas, la respuesta es no, ¿verdad? La respuesta de estas preguntas es obvia, es no. Dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas?
La respuesta es la misma, es no. ¿Interpretan todos? La respuesta es la misma, ¿no? Y dice, procurad pues los dones mejores. Y luego en el 13, que es el capítulo que entendemos, es enseñarles el amor de Dios con manzanitas, pues, porque ellos no conocen lo que es el amor entre ellos, porque se están peleando, están separados, están enojados unos con otros, unos dicen que son de Apolos, otros que son de Pablo, otros que son de Cristo. Hay una persona que vive en inmoralidad. Tienen muchos problemas en esta iglesia de carnalidad, pues, y Pablo en el capítulo 13 les tiene que enseñar lo que es el amor, porque ellos no lo conocen, no saben lo que es el morir a sí mismo en beneficio de otra persona, de otro hermano. Y Pablo explica en el 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y ángel y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? Es un gong, es un clan, 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 que no dice nada, pues no beneficia nada. Si alguien habla y hace la distinción, pues, entre lenguas humanas, que es lo que vemos que hablaron los apóstoles en Hechos 2, lo que hablaron en Hechos 10, lo que hablaron en Hechos 19 en Éfeso, lenguas humanas, pero también habla de, sí, hay una forma en que los ángeles comunican, y aquí Pablo lo expresa, dice, si alguien habla en lenguas angélicas, que hable para con Dios o que hable para con los ángeles, que eso, la doctrina de hablarle a los ángeles no es nada bíblico, sí, pero aquí Pablo lo menciona como lenguas angélicas o de los ángeles. Dice, pero no tengo amor. El amor sí es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, si hablas en lenguas, pero no tienes el Espíritu Santo, que es amor, eres como un metal ruidoso, pues que hace mucho ruido, pero no dice nada, ¿sí? Entonces vean cómo hace la diferencia entre la capacidad para hablar en lenguas, incluso angélicas, pero sin el fruto del Espíritu Santo, lo cual sí es una evidencia para todos los creyentes de la presencia del Espíritu Santo, es el amor. Dice, no sirve para nada. Luego, vamos al capítulo 14, está muy interesante. Dice, seguid el amor, procurarle, sobre todo que profeticéis, porque el que habla de lenguas, el 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Este hablar en lenguas parece que es diferente al que vimos en el libro de los Hechos. Es un hablar en lenguas, pero no para los hombres, sino para Dios. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación. El 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que todos vosotros habláis. Dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ven este deseo interesante de Pablo. Dice, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Entre paréntesis, hablar en lenguas para con Dios, ¿verdad? Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y luego dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá qué se toca? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla en lenguas? Para la batalla, dice, así también vosotros, si por la lengua no dices palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad hablar en ellos, abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Bueno, luego podemos brincarnos en el 19. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero ese hablar en lenguas de Pablo, entendemos que es para con Dios, ¿sí? Si Pablo habla en lenguas, es para con Dios. Dice el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y aquí están algunas conclusiones. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Esto sucede en algunas congregaciones, ¿verdad? Que está la reunión y todos están hablando en lenguas, pues hay un momento después de la alabanza y la adoración donde las personas o los creyentes están balbuceando o hablando en lenguas. Parece que es algo similar a lo que dice Pablo. Y si entra algún incrédulo, dice, ¿no dirán que estáis locos? Dice, pero si todos profetizan, o la profetiza es hablar verdad, hablar la palabra de Dios en verdad. Dice, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto del corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese es el impacto de hablar verdad de Dios a un incrédulo. Dice el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Esto es muy importante porque Pablo está estableciendo, digamos, que el orden de este asunto, si alguna persona de parte de Dios tiene el don de lenguas y está en la iglesia, dice que sea por turno, ok, que hable por turno, porque entendemos que es de parte de Dios. Dice que sean 2 o a lo más 3 personas que participen en este hablar en lenguas. Dice, y uno interprete. Que alguien se levante, habla en lenguas, pero que alguien nos diga qué es lo que está diciendo, que alguien nos interprete lo que está diciendo de parte de Dios. Y en el 28 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? Si alguien dice, yo tengo el don de lenguas, quiero hacerlo, o de pronto alguien se levanta hablando en lenguas, ok, hazlo en orden, pero que alguien le interprete, o si él mismo interpreta lo que está diciendo, que sea para edificación de la iglesia. Y si no hay intérprete, la conclusión es mejor calla aquí en la iglesia
y tú habla para con Dios, que tus lenguas o tu hablar en lenguas sea para con Dios. Creo que esto es muy importante y es como Pablo extendiendo el asunto para explicando el asunto de las lenguas a la iglesia que era más tenía muchos problemas, pues era una iglesia que andaba mucho en la carne, pues una iglesia muy carnal, no andaba en fe, no era una iglesia madura, y este asunto de las lenguas, Pablo lo trata exclusivamente con ellos. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna observación hasta aquí? No, si podrías comentar otra vez, Rafa, lo de la profetizada, porque cuando lees al principio de profetizar, te imaginas que tiene que ver con decir el futuro, ¿no? Sí, cuando se refiere a la Biblia al don de profeta o de profecía en el Nuevo Testamento en medio de la iglesia, se refiere a una persona que expone la palabra de Dios. Sí, eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos hablaban lo que Dios decía. Y ahora tenemos las Escrituras y una persona que se considera como profeta en medio de la iglesia es una persona que habla las Escrituras con toda elocuencia, con verdad. Y en algunas ocasiones tiene la necesidad de expresarse, de expresar la verdad, y es más importante para esta persona profeta exponer la verdad, aunque sea a su mejor amigo, pues a su mejor amiga o a la familia más querida, pero él tiene que decir la verdad, pues, ¿sí? Y contrasta con el que tiene el don de misericordia, que es más inclinado a la persona, ¿sí? A no herir a la persona, a animarla por otros medios. Este es el don que tenía Juan, por eso Juan habla tanto del amor, se recostó sobre el pecho del Señor Jesús, era una persona más, más misericordiosa, más, quizá, no sé si sentimental, por decirlo de alguna manera, pero se pone en los sentimientos de otro. Ese es el de misericordia. Y el de profecía es opuesto. Él va a preferir hablar verdad, aunque hiera los sentimientos de la persona, pues tiene la necesidad de expresar la verdad de Dios. Y actualmente en las iglesias tenemos ese tipo de personas. Eso es lo que es el don de profecía en medio de la iglesia. Oye, Rafa, ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí. a mí en estos versículos que leíste al final de lo que les comenta Pablo, a mí yo lo que entiendo es de que sí existe entonces el don de lenguas, sí lo permite o habla de ello, nada más da como que los parámetros de cómo sí puedes hacer uso de, ¿no? Porque entiendo que puede haber quien haya abusado desde aquel entonces de hacer entender a los demás o hacer pensar a los demás que hablaba don de lenguas, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor nada más como que habla de la importancia que es el que la gente entienda, el que la iglesia entienda lo que son las profecías, pero yo entiendo como que sí es algo que existe, o por lo menos en aquel entonces, y que sí lo permitía bajo ciertas condiciones, y que sí existe esa comunicación de las personas hacia con Dios a través de estas lenguas, porque dice, pues si vas a hablar en lenguas, habla de a Dios directamente en lenguas, ¿no? Pero entonces como que ya no entendí bien, porque en un principio pues entendí que no, que eso ya no existía o que no se debía, que nada más ocurrió en ciertas ocasiones. Entonces como que ahí ya me confundí un poco. Yo creo que son dos situaciones diferentes. En la primera, que fueron idiomas, que está muy claro que fueron idiomas en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, ¿verdad? Y fueron evidencia de la venida del Espíritu Santo. Las lenguas fueron evidencia, y ahí estuvo Pedro para decir, a ellos les pasó lo mismo, también recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora en la iglesia
ya habiendo recibido al Espíritu Santo, ¿sí? Las lenguas no son evidencia de recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la diferencia. En la iglesia, las evidencias del Espíritu Santo es tener el fruto del Espíritu Santo en amor, gozo, paz, paciencia. El que hurtaba no hurte más. Airaos, pero no pequéis. Realmente es la vida del Espíritu Santo en el creyente. La evidencia del Espíritu Santo, yo creo que esa es una doctrina también mal enseñada, que es, ok, recibiste al Señor Jesucristo o ya creíste en Él, pero si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Como que si fuesen dos eventos separados. Uno, creer en Jesucristo como Salvador, y otro en algún momento cuando el Espíritu Santo te impacta y recibes al Espíritu Santo y hablas en lenguas. Podría pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses. ¿Sí me explico? Esa doctrina creo que no es correcta. De decir, ok, creíste en Jesucristo, no hablas en lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. Y el día que hables en lenguas, entonces ese día recibiste al Espíritu Santo. Y creo que eso es incorrecto. Lo que Pablo dice a los Efesios es, ustedes escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio, recibiste al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un sello. Y eso le sucede a todos los creyentes. Y ahora, de entre todos los creyentes que recibieron al Espíritu Santo, unos profetizan, otros tienen don de servicio, otros tienen don de misericordia, otros tienen palabra de sabiduría y otros tienen don de lenguas, pero no son todos, no todos son oveja. Y los que tengan don de lenguas, hablen para con Dios, si quieren edificarse a sí mismos, pero si quieren edificar a la iglesia, esos que hablan en lenguas, que haya un intérprete para que todos seamos edificados. Pero esas son las diferencias entre lo que sucede en hechos como evidencia y en la iglesia como fruto del Espíritu Santo, algunos, ¿verdad? No sé si lo expliqué correctamente, Juanjo. Sí, lo explicaste bien y lo entiendo. Nada más, como que más que nada iba enfocado a la existencia de este don de lenguas. Pues si realmente ahorita en la actualidad, realmente hay personas que puedan tener ese don de lenguas y hay quien lo puede interpretar también, porque dice, bueno, si vas a hablar, pues que se interprete, ¿no? Realmente la entiendo y creo que eso es lo más importante, que la presencia del Espíritu Santo en una persona pues no tiene que ver con el don de lenguas en sí, sino con la nueva manera de comportarse, la nueva manera de vivir, realmente el fruto de esta persona con esa transformación que ha tenido, ¿no? No necesariamente el don de lenguas, es un requisito, vaya, porque ahí mismo es claro Pablo diciendo que no es para todos, ¿no? Como no es para todo Exactamente. el de la enseñanza y demás, todos los demás dones de los que habló. Pero entonces sí hay en la actualidad, o sea, es algo que se puede dar. Lo entendemos que sí. Entendemos que sí por lo que Pablo explica en Corinto. Hay unos que creen que ya no se da, pues, que ya no debe de darse, que ya cesó los dones de lenguas. ¿Qué crees? Y otros que continúan. ¿Vale? ¿Tú qué crees? Lo que yo crea no es relevante, pero más bien lo que yo veo en las escrituras es que Pablo lo menciona como algo que sucede en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, pero está muy acotado, por decir de alguna manera, ¿verdad? Con sus condiciones. Entonces, yo lo que pienso es de que si existe ese don de lenguas, yo no lo he visto como Pablo pide que se dé.
como Pablo pide que sea. Yo no lo he visto, ¿sí? No digo que no exista, pero no me ha tocado verlo, pues. Y la otra cosa es de que en el resto de los libros que Pablo escribe, ¿sí? Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Timoteo, no es algo que Pablo esté presionando o que esté resaltando constantemente como algo importante que tiene que ser en la iglesia. Realmente no vemos ese impulso de Pablo al don de lenguas para que se interprete, ¿verdad? Rafa. Entonces, sí. A ver, aquí, este es un tema siempre bien controversial, ¿verdad? Con las diferentes posturas de las iglesias y demás. ¿No será que aquí, a mí se me hace interesante lo que comentas, que básicamente en Corintios es donde se menciona y en otras cartas no se menciona? ¿No será que precisamente como como los corintios, no nomás en este tema estaban, ahora sí que patas para arriba, ¿no? Estaban mal en un montón de cosas, y la carta a Corintios, así como a los romanos, son cartas de muchísima exhortación y de muchísimo decirles, oigan, corrijan esto, corrijan esto, corrijan esto. ¿No será que más bien aquí está haciendo una especie o una enseñanza de algo muy focalizado y muy centralizado en algo que no se estaba haciendo correctamente? Yo, a la pregunta de Juanjo, de que si hay ahorita o no hay ahorita, pues es un tema sí de mucha profundidad, pero yo entiendo que en un principio los apóstoles, o sea, nuestro Señor Jesucristo les impuso las manos a los apóstoles y les confirió dones, dentro de los cuales estaba la sanidad, estaba profetizar, el maestro, incluso el don de lenguas, que como bien dices, una cosa es el don de lenguas y otra cosa es el don de idiomas, ¿no? O sea, como tratando de dar una explicación a lo que se está mencionando aquí en esta carta y en Hechos. Pero dentro de esos dones que nuestro Señor confirió a los apóstoles, no recuerdo bien las citas, pero estoy en el entendido que uno de los dones que confirió era precisamente el de imponer las manos para conferir ellos a su vez dones. Sí, o sea, nuestro Señor Jesucristo impone las manos, confiere los dones, dentro de los cuales está el de conferir los apóstoles dones a otros. Después, cuando los apóstoles confieren dones a través de la imposición de manos, también se da este suceso, pero en esa segunda generación, digamos, de imposición de manos, ya no estaba incluida la de conferir dones. Igual, este es un tema que a lo mejor vale la pena después meternos muy a fondo, porque también igual yo puedo estar diciendo alguna cosa que no, pero al ya no conferir el don de conferir dones a otros a través de la imposición de manos, entonces el tema que hoy en día se utiliza en muchos lados de una manera, en mi opinión, como fuera de algo como lógico, es que algunos pastores o algunos misioneros o lo que sea, ancianos, imponen las manos para que a través de esa imposición de manos llegue el don de lenguas a otras personas. Y esto es lo que sí definitivamente yo veo en la escritura, que esto ya no existe. Definitivamente Dios puede dar el don que sea, Él tiene la facultad de soberano, Él puede hacer absolutamente lo que sea, pero sí creo yo que sea como mal usado y comercializado este tipo de situaciones, y se ha hecho más bien como eventos emocionales, más que una situación de una transmisión de un don, de decir, yo a través de la imposición de manos, el Espíritu Santo llega a ti y te confiere el don de dones, o el Señor te está dando el don de lenguas, ¿no? Más que nada creo yo que va en eso. Siento que aquí en Corintios lo que Pablo está haciendo es decirle a la iglesia, oigan, maestros, pues no la estén amolando, esto ya parece una pachanga y todo el mundo habla lo que sea, entonces por favor no lo hagan. Pero a lo mejor esto no sucedía en otras iglesias, porque en otras iglesias no había tanto desorden como lo había en Corintios. Yo más bien me enfoco en esa parte, y yo en lo personal sí creo que hoy en día el don de lenguas no es un don ni que predomine, ni que sea, como bien dices, que
no es importante para decir, si no tienes el don de lenguas, no tienes al Espíritu Santo, pues porque claramente la Escritura, mismo Pablo lo critica, ¿no? Diciendo, oigan, si se supone que lo que quieren hacer es dar evidencia al Espíritu Santo, pues esto no es la manera de dar evidencia. Entonces está interesante, esto es como para muchos días. Sí, correcto. Juanjo lo explicó perfectamente muy bien en su comentario. Y, ¿cómo se llama? El mensaje de Pablo, como bien dices, Víctor, es elijan los dones mejores, ¿sí? Seguir el amor, procurar los dones mejores. Dice, yo prefiero que ustedes profeticen porque la iglesia se edifica. El edificarse a sí mismo quizá puede ser algo un poco egoísta, ¿ves? Un tanto de egoísta edificarse a sí mismo. Bueno, si quieren terminamos aquí, ya vamos a trabajar. ¿Quieres despedirnos, Vic, en oración?